ni correctas, ni legales, ni válidas, por decirlo menos. Y yo tengo amigos en la América, pero eso es verdad. Ahora se quejan mucho del arbitraje y del costarricense que le sacó 3 goles anulados. Sí, bueno, pero te vienes a quejar en el siglo XXI cuando dejaste todo un desastre en esa segunda mitad del siglo XX. Mete el gol inesperado entre 2 o 3 defensores en un espacio muy cerrado que a la postre te va a llevar a la final. Ese gol y lo que hacen en Aguascalientes. El equipo se iba capitalizando con lo que tenía. Y aquí quiero puntualizar algo. O valoras lo que tuviste, o yo te lo voy a decir con todo respeto, pero con toda realidad, o no te valoras a ti mismo, ni a tu equipo. Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles de nueva cuenta. Ahora en una nueva edición de este podcast. Ahora recibiendo a un cineasta, guionista, director y rayado, Fernando Calife. ¿Cómo estás? Muchas gracias y mucho gusto de estar con ustedes. ¿Sí lo dije bien o...? No, está bien, sí, ya. Párale. Santa Claus te faltó. Bueno, es que te ha tocado hacer muchas cosas a lo largo de tu carrera, ¿no? Como ustedes, que ahorita estaba viendo al colega que hace imagen y hace sonido. O sea, sí, en nuestro trabajo sí, normalmente desde hacer más de un par de cosas. La gente te ha ubicado más en los últimos años por estos trabajos que hiciste con Rayados, pero tu carrera cinematográfica va más allá de esto, ¿no? Mi cuna es lo que se define como ficción. Las dos vertientes generales son ficción o documental. Y ya dentro de estas están los distintos géneros, como puede ser terror, comedia, romance, dramedy, todo esto, ¿no? Yo no había hecho nunca documental, porque mis estudios de cine fueron para ir hacia ficción. Normalmente significa que hay un guión. Por eso en inglés la expresión que se usa para lo que es documental es unscripted, es decir, que no tiene guión. Y que todo va a suceder de acuerdo a lo que tus entrevistados y lo que se recaba y se recauda y se filma, se va obteniendo de acuerdo a la realidad. No es tan perfecta la definición porque sí debes de guionar y hacer una escaleta de lo que estás buscando, etcétera. Pero bueno, ficción es mi cuna, no había hecho documental. Hace cerca de 10 años fue esa primera avenida de oportunidad y la primera experiencia fue llegando a casa. Y después hiciste otros trabajos relacionados al fútbol, ¿no? Sí. Había hecho lo que fue, como te decía, ficción, ¿verdad? Y ya entrado en el gasto de hacer documental, un poco con el Jesús en la boca de, bueno, ¿y cómo nos va a ir? ¿Cómo es esto? Porque yo no me había entrenado para hacer documental. Si pudiera dar una metáfora futbolística, es algo así como toda tu vida jugar el 11 contra 11 allá afuera, así sea en el Río Santa Catarina, ya desaparecido como cancha, o en el Santiago Bernabéu, pero 11 contra 11, ¿verdad? No es lo mismo que el futsal, que también es fútbol, pero con otro tipo de disciplina y otro tipo de movimientos. Yo creo que el documental era tratar de adaptar eso y ver si podía funcionar. Sí fue bien. Y después incursionamos con Netflix a hacer una serie de nivel que está en todo el mundo y que se llama Becoming Champions. Y bueno, eso también fue una labor titánica, ¿no? Igual que... Digo, la historia de Monterrey, bueno, seguramente tú ya la conocías. No, a lo mejor no con todos los detalles como lo fuiste haciendo. Y fue un trabajo de años, ¿no? Tenía idea mucho de la historia por las amistades de mi papá, porque de niño me tocó que Tigres y Rayados jugaban un sábado cada uno en el estadio universitario y mucho me familiarizaba porque uno de mis hermanos desde niño muy rayado y eso me familiarizaba todavía más. Cuando trabajé en las empresas de mi papá, que eran de ropa, nosotros llegamos a vestir a los Rayados. Claro. Y ahí aún más con don Fernando Arredondo, con otras personas de directiva y por supuesto con jugadores hicimos mucha relación de amistad. Los atendíamos más allá de vestirlos en el uniforme formal de viaje que se usaba. También a veces querían ir a comprar una playera o cosas por el estilo para su uso personal. Se generaba más relación. Entonces conocí mucho de eso, pero platicar con la directiva específica y puntualmente en un momento dado con Tonatiuh Mejía, pero más aún con Pepe González Ornelas, yo compartí lo que era mi idea o mi visión de cómo contar la historia y sí hubo mucho que investigar, muchísimo que descubrir.
Antes de ir a estos, fueron 2 documentales, ¿verdad? Es el de Llegando a Casa y también el del que fue 75 aniversario. Es así. El de Llegando a Casa es para llegar al estadio, justo cumpliendo en 2005 70 años de haber nacido como club, aunque hubo una interrupción por un tiempito, por lo del incendio y que desaparece el club por 6 o 7 años. Pero bueno, y después la segunda parte son los 5 años, los 5 primeros años que se viven a partir de haber tenido casa. Para todos es siempre ponerse el uniforme del equipo o la camisa del equipo al que le vayas es un orgullo, ¿no? Porque al final de cuentas sientes que te representan o que te representa algo. Pero ¿qué sientes cuando una marca de tu familia está en el uniforme? Porque ustedes tenían en las calcetas, ¿no? Decía Portofino. Sí. Mira, así como en el fútbol el mundo ha cambiado mucho, en lo comercial, en lo industrial, ya lo venían vaticinando desde hace 20 años más o menos, muy buenos autores. La matemática, el cambio no era solamente adentro, sino afuera de la cancha. También el mundo industrial ha tenido sus, sí, la palabra es revoluciones, pero sus cambios. En el caso de la ropa, vinieron muchas mercancías de Oriente, había que hacer cambios y tal. Y en ese orden mi familia se decantó más por el bien raíz, para hacer desarrollos, por así llamarle, ¿no? En donde habían fábricas, porque era más conveniente. Pero sí, en esa época daba mucho gusto, pero a mí me tocó también que era mi época de transición. O sea, me daba mucho gusto ver a queridos amigos como el Guille Franco jugando en Rayados, Walter Erviti, que estaban haciendo cosas muy importantes y que habían usado nuestra marca y tal. Pero la verdad es que yo también ya me había ido al mundo del cine. Entonces ya lo veía a la distancia. Y la verdad en ese entonces no se me ocurría mucho cómo iba a volver a intimar en un momento dado con Rayados. Y pasó desde nuestro primer guión, con 7 días, cuando todo el mundo hace 20 años se burlaba de mí, porque decían que qué ridiculez era poner a Rayados en una final. Si Rayados llegaba cada 50 años a la final, porque la gente no se acuerda, y los niños menos, ¿cómo se van a acordar si no existían? Pero Rayados juega una final en 50 años. Claro. Bueno, está bien, 2, 1986 y 1993. Gana la de los torneos cortos con el abuelo como una de las máximas estrellas, Tito Becerra, Campa y compañía, todos los muchachos de un gran equipo que claro. Pancho Avilán revolucionó. Lo de Turbo Muñoz y lo de Joel García era completamente universal lo que hacían. Bueno, en fin, ganan esa final, pero habían llegado a una en 50 años y después, pues súbete como puedas y llegaron a la final y ya sabemos el desastre del 93 contra la Volpe. En esa película que mencionas, ¿era un partido de Monterrey América? Sí. Y que se hizo famoso ese reel. ¿No? Tengo entendido que había imágenes como si fuera con dron, que eso también llamó la atención, ¿o no? ¿O me equivoco? No, está muy, muy buena tu pregunta. Hoy en día, hablando de esas revoluciones... No digo, como si fueran dentro. No, sí. Mucho de lo que se hizo lo pudieras obtener con drones, pero que no existían. Claro. No como tales ni con las habilidades tecnológicas sí. Y mucho menos con la capacidad de lente que ahora tienen con una gran calidad, etcétera. Entonces fue en helicóptero. Nuestras tomas aéreas del TEC en el partido Monterrey contra América, que fue el partido de temporada regular y que nosotros teníamos que hacerlo ver como si fuera la final. Ahí te encargo a mi amigo el Perro Bermúdez, que en paz descanse mi querido amigo Mario Castillejos, ayudando a que todo pareciera, con las narraciones que nos hicieron aparte, la final, más el juego de reservas. El juego de ese día de reservas entre América y Rayados ayudó muchísimo, muchísimo las tomas. Porque varios de los compañeros del equipo, sobre todo Urquiza, uno de los productores, se avivó y habíamos dicho, agarremos todo lo que podamos, no nada más del partido. Y viene y me dice, pues están las reservas. Y le dije, dale, vamos a agarrarlas. Y de esas reservas sacamos varias tomas muy importantes para la película. ¿Qué aspectos más o menos a nivel de cancha? Más que aspectos. Arroz de césped. No, más que sonidos. Aspectos. No más, mira, ahí te va. En el primer acto de 7 días todo va a culminar con un penalti que en teoría falla Arellano, que nunca tiraba penaltis. Pero pues estábamos en la ficción y nos dábamos el lujo de poderlo poner ahí para que el protagonista luego lo quisiera matar. No puede ser, me arruinó y tal. Ese penalti es en el partido de reservas. No hubo penalti en el Monterrey América de temporada regular.
Ese penalti, afortunadamente pudimos cerrar el cuadro porque cayese o no cayese gol, yo necesitaba tener la libertad de hacerlo ver como fallado o anotado, según lo que iba dentro de la narrativa, que era fallado. Entonces cerré el cuadro, significa que no dejé que la toma permitiera ver si sí iba a entrar o no. Lo ves hacia la izquierda del portero y lanzamos el grito de Perro Bermúdez, ¿no? La falló, increíble. Bueno, el resto es historia. Y bueno, eso fue lo primero que hiciste relacionado entre el cine y el fútbol, ¿no? Sí. Y ya después vienen estos dos documentales que trabajas, que la gente lo ve y lo atesora. Yo tuve la oportunidad de ver el primer documental en el cine. Lo lanzaron. Me acuerdo que ahí estaba un directivo, híjole, se me va el nombre ahora, que recuerdo perfectamente que fue de los últimos en llegar y que cuando salió, bueno, salió con los ojos rojos porque no sabían, mucha gente no sabía qué era lo que iba a ver ahí, ¿no? Y es, aunque hoy la tecnología te pueda acercar a la historia de los clubes, es raro que un club tenga un documental o un material cinematográfico que hable de la historia o de los comienzos de un equipo, ¿no? Mira, yo te diría que los principales, vamos a usar esta metáfora, culpable, Jorge Urdiales en su momento y Pepe González Ornelas, en el sentido de que yo no tenía esto en el radar, pero muy amablemente ese par de queridos amigos, Jorge organizó el Congreso Mundial del Deporte y le digo, pero si vas a hablar de deporte y yo hablo de cine, me dice, no me importa, danos una conferencia. Entonces digo, bueno, dale, o sea, como ellos, por ejemplo, ya me habían apoyado con las filmaciones que ahorita platicábamos, Luis Miguel Salvador también, pues obviamente es un amigo y en agradecimiento. Entonces diseñé una conferencia titulada Cine y Deportes, las películas que marcaron nuestras vidas, para poder compartir esa relación entre el cine y el deporte que ha existido desde prácticamente el inicio del cine, hace más de 100 años. Y que si el box, y que si el hockey sobre hielo, y por supuesto soccer, poquito. Aquella famosa película de Escape a la Victoria, claro, con Sylvester Stallone, Pelé, Ardiles, Michael Caine, era un primer romance entre el soccer y el cine. Y funcionó. John Huston la dirige, es una locura positiva. En fin, a mí me llamó mucho la atención que cuando yo terminé de dar la plática, charla, conferencia, lo que pudimos dar en ese evento, vinieron medallistas olímpicos, escaladoras y gente de grandes logros deportivos y me pedían una foto. Y yo me quedaba viendo y decía, si yo vine a hablar bien de ustedes, si quieres te pido la foto yo. Pero les gustaba el ángulo del cineasta y de alguna manera el verse incluidos en ese estrado que te permite la pantalla grande o la televisión, claro, pero que te permite ver muchas cosas de la persona, como ahora nuestro querido Fernando Valenzuela. El señor ya le llamó, pero hay tantas historias de él desconocidas para toda una nueva generación. Entonces ese vehículo les llegó y ahí yo me di cuenta que había mucho más que podíamos explorar. Entonces, por amistades que ya habíamos trabajado en algunos temas en cine con Fox Sports, con ESPN y por supuesto con TDN, nosotros platicamos, oye, tengo estos proyectos que diseñé a raíz de eso y de ahí hicimos de director a director rumbo al quinto partido. Entonces trajimos a los últimos 6 directores técnicos de la selección a que nos dijeran qué es lo que habían vivido, sus peores frustraciones, sus posibles peores errores, sus malos momentos, qué cambiarían, sus mejores logros. Entonces un balance de eso nos ayudó mucho en ese lenguaje. Ese fue mi verdadero primer incursionar en un lenguaje que no fuera estrictamente guionado. Y luego ya el documental de Llegando a Casa meses después, porque uno fue en Brasil, en el Mundial de 2014, y el otro lo empezamos a fraguar entre el verano y el otoño del 2014 para estrenarse en 2016, octubre
del 2016. Fue el estreno en cines. Un año después de la inauguración del... Un año después de la inauguración del estadio. Es correcto. ¿Y cómo se te prendió la idea de, bueno, voy a hacer esto? ¿O cómo se dio eso? Cuando me invita a conversar el tema Pepe González Ornelas, compartí mi idea de cómo buscaría narrar. He de confesar que en un momento dado pensé, bueno, es un grupo muy grande, yo soy un cineasta independiente, es posible que se vayan a decantar por alguna televisora, Nat Geo, History Channel o una televisora local o nacional, que les hagan lo que decían un video. Pero en mi incursión dije, esto no es un video, porque un video te lo puede hacer cualquiera. Un video, un reportaje, y sanjuanear la cámara y meterle cámara lenta y un piano y todos lloramos en 2 minutos. Pero sostener una historia durante 1 hora 40 minutos, ese es el reto. Yo no he conocido un reto mayor que el de poder sostener una historia durante 1 hora y media, 1 hora 40. O sea, una historia donde no hay pistolas, donde no hay naves volando, no tienes a todos los armagedones. No tienes los otros. Emotivamente tienes algunos recursos de la ficción, como es la música, que es magnífico. Pero no está en ese sentido guionado a que hagas exactamente lo que tú quieras. No. Dicho lo anterior, al compartirle eso, él me dice, bueno, eso es lo que queremos. Queremos que tú lo narres, queremos esa visión que estás diciendo. Y la visión consistía en un viaje desde el pasado. Y en un viaje que yo les explicaba, no puede ni debe de ser únicamente en Monterrey. Este viaje comienza también en Sudamérica. Desde un Perú con Claudio Lostanao, más atrás Argentina. El Che Gómez, primer gol en la historia de Rayados. El primer partido de Rayados se gana 1-0 con un gol de él. Después fue el técnico que subió a Tigres a primera. El mundo era un pañuelo. A veces todavía lo es. Pero, ¿sabes? Creo que conjuntar la cronología con el valor emotivo de los canteranos, de los que nacieron y crecieron en esta ciudad, con los extranjeros, muchos de ellos que se vinieron a ser ídolos, como Ubirajara Chagas Vira, Milton Carlos, después un muchacho que sacan del campo militar, literalmente, Alfredo del Alacrán Jiménez, hijo de un coronel, con un físico impresionante, y pues ya sabemos que fue un crack como centro delantero, que en paz descanse también. Bueno, pues de ahí la idea era, vamos a hilvanar la cronología con la respectiva importancia que tuvieron esos muchachos dentro y fuera de la cancha, esos directores, técnicos, esas directivas. Y había mucha lágrima porque, vuelvo a decirte, Rayados llega a una final en 50 años. Ok, dos finales en 50 años. La de Atlante termina por ser un desastre por toda una serie de desavenencias que el ya desaparecido Hugo, también que en paz descanse, como técnico, sustituyendo a Mejía Barón, pues dejó fuera cerca de 5 o 6 jugadores, entre ellos Misael Espinosa, que pudieron haber marcado diferencia. Dice el viejo refrán que el hubiera no existe, pero hubo 5 o 6 jugadores que no entraron a la cancha. Claro. Entonces, el hubiera no sé qué hubiera pasado, pero lo que sí sé es que no usaste todos los recursos que tenías. Y bueno. Terminó así. Una estrella menos. O sea, desafortunadamente. Yo creo que el Atlante de la Volpe sí era un muy buen equipo, pero creo que ese Rayados debía de ser mejor. Sí, porque habían hecho las cosas muy bien en los meses anteriores, sí, y en el año anterior con Miguel Mejía Barón, ¿no? También sí. Es así que se fue a la selección mexicana, sí, para aliviar también un poco el paso de ese momento de México, ¿no? Para inaugurar la verdadera calidad y competitividad en la historia de la selección mexicana, que lo había hecho cortesía de Bora Milutinovic y jugar en casa con todas sus respectivas ventajas, pero México nunca fue competitivo en un mundial, nunca, hasta 1986. Bueno, hasta el 86 sí. Que fue en casa. Que fue en casa, no lo vas a demeritar por eso, porque tienen buenos logros, sin duda alguna. Aparte había jugadores de mucha calidad. Claro que lo sabía. Estaba el mismo Hugo Sánchez, que era el mejor centro delantero en la historia del Real Madrid, y en ese momento, si consideramos que Di Stéfano era una especie de interior más variado en sus labores, y tenías, por supuesto, Manolo Negrete, que después juega en Portugal en forma importante. Tenías 2 muy buenos laterales en Raúl Servín y Rafael Amador. El inesperado central, que fue Fernando Quirarte, y que vaya que cumplió. Sí. ¿El capitán?
Félix Cruz, que luego vendría a Rayados. ¿No? Sí, había como 500 contenciones. Estaba Javier Aguirre, estaba Carlos de los Cobos, estaba Miguel España, Carlos Muñoz. Entonces sí, Bora sí daba como... Era un precursor de dar 517 toques para no aburrir, pero sí matar el partido. Y se entiende, eras México que nunca había podido hacer nada trascendental contra la Alemania de Karl-Heinz Rummenigge. Quedaste 0-0 en 120 minutos y las mejores oportunidades fueron de México. Que fue acá en Monterrey ese partido, ¿no? Lo más lejos que la selección mexicana ha llegado en toda su historia es en Monterrey. Sí. Para ser muy, muy, muy precisos, es en San Nicolás de los Garza. Sí. Que ese es otro recuerdo también importante del fútbol mexicano. Pues díselo al abuelito que mete un gol que hasta la fecha está esperando que no se lo anulen. Pero en todo este recorrido que haces para el primer documental y en esta labor que haces de recopilar material, de recopilar historias, viajaste a varios países en Sudamérica y te topaste seguramente con historias alternas, ¿no? A estas figuras, ¿no? Porque, aunque tú lo dices, Monterrey llegó a 2 finales en 50 años. Monterrey, a pesar de eso, tuvo figuras que tuvieron un golpe mediático en Monterrey para esos años y también en México. Bueno, el caso de Claudio Lozano, que es un jugador también, muchos dicen que es el mejor jugador que ha venido a jugar en Monterrey. Pocos lo dicen porque no tuvieron la oportunidad de verlo. Y también Milton Carlos, ¿no? Que marcó una generación y que en una época en donde no existían las redes sociales se convirtió en un influencer importante para toda la Sultana del Norte, ¿no? Sí, hubo mucho redescubrimiento de quiénes eran estas figuras, porque la afición que había vivido eso, o sea, las personas que rebasan pues fácilmente unos 40 y tantos, 50 y tantos años de edad, hay mucha afición de Rayados, sí, pero también hay muchísima de 30 y tantos para abajo, que no habían tenido la oportunidad de ver, conocer, quizás de oídas un poco quién era Milton Carlos, Vira, por supuesto Lozano y muchos otros jugadores. Entonces sí, descubrirlos en los lugares en donde estaban ahora fue fabuloso, porque era el antes y el después. Y era un poquito ese famoso refrán de recordar es vivir. Entonces ellos ayudaron mucho. Por supuesto, la labor de uno de nuestros 2 productores de cabecera que teníamos, que eran Juan Carlos Salas y Marta, que ayudarnos a conseguir toda esta red de... Ya ubicarlos en dónde estaban, ¿no? Claro, es valiosísimo. Si no tienes... Déjame decirte una cosa, porque no sé, quizás algún golfista loco por ahí o alguna persona que, en mi opinión, pues no está bien en su racional, piense que hace algo solo. En mi mundo y en mi giro, nadie hace nada solo. Nadie. Algo importante, muchísimo menos. Entonces es muy importante entender que esos editores, Rubén Urbina, son tantos los compañeros. Pablo Borgi, que es fanático de River, nadie es perfecto, está bien, pero mira la música que nos da en Llegando a Casa. Pero después cambiamos por músicos regios, Marcelo Treviño, Raúl Garza, en otras producciones. Pero todo este equipo, así como un equipo de soccer, desde sus directivas hasta sus jugadores, ese ensamble es el que ayuda a tener grandes logros. ¿Y qué sentías cuando veías a jugadores que a lo mejor jamás imaginaste que ibas a ir a... Pues muchas veces los viste en el estadio, pero que ibas a ir a su casa? Tratando de ser lo más honesto posible o lo más preciso en esa realidad. Yo lo que más sentía era un asiento en un palco que llegó a rentar mi papá, en el que veíamos juegos de Rayados, juegos de Tigres, un sábado cada uno, y las lágrimas de uno de mis hermanos por un Rayados que no quedaba campeón. Y no quedaba, y no quedaba, y no quedaba. Entonces, para mí había una tarea, la más especial entre todos los renglones, era tratar de entender y era tratar de compartir que hubo algo mucho más grande que un campeonato. Estamos trabajando en una producción ahorita en Argentina. Y en la historia se habla de Huracán. Huracán tiene un campeonato en 1973. Y después difícilmente oyes hablar de ellos. El Globo es su apodo. Claro. Imagínate que Rayados hubiera tenido un campeonato. Vamos a poner el mismo año, 1973, con esos estrellotas que tenían en los 70s. Y que después se hubieran convertido en un equipo chico. Algún jugador de vez en cuando que va a la selección.
Yo creo que eso hubiera sido una especie de tragedia. Más para las dimensiones de esta ciudad y el amor que se le tiene aquí al fútbol. Entonces vamos al viceversa. No lograron un trofeo de campeonato, pero lo que Magdaleno Cano, Javier Quintero, por supuesto Alfredo Alacrán Jiménez, Milton Carlos, Ubirajara Chagas Vira, Rubén Romeo Corvo, que después llega con su amigo uruguayo, ya fallecido también, que paz descanse, Nilo Acuña, fueron amasando. Es tan increíble que el estadio no les dio. Y nuestro querido amigo Miguel Gómez Collado, que en paz descanse también, cuánta gente ha partido. Dice, ya no me caben aquí, necesitamos movernos. Beto Santos dice, pues voy a ir a hablar con el mandamás. El líder moral, empresarial, industrial de la ciudad era Eugenio Garzazada, que había apoyado al equipo con el TEC, con el estadio del TEC, pero ya no cabía. Y cuando va a recibir esa anuencia, ese apoyo para llevárselos al universitario, donde no había fútbol profesional, no había. Tigres no existía como tal. Recibe ese apoyo y el resto pues ya es historia. Por algunos años y ahí Tigres se aviva, oye, debemos tener un equipo nosotros también. Y el resto pues es historia. Voy a aprovechar tus conocimientos de ficción y te voy a hacer una pregunta. Seguramente no la ves venir, pero ¿cómo sería la vida de Alfredo del Alacrán Jiménez con la calidad que tuvo como jugador en la actualidad? Europa. Con redes sociales, con la fama, digo, porque la gente no conoce mucho la historia de Alacrán Jiménez. Muchos nos podemos resumir en que jugó en Tigres y Rayados. Pero la vida que llevaba el Alacrán Jiménez de un rockstar, porque era un rockstar y era un super crack, aparte tenía un físico impresionante fuera de las proporciones que tenían en ese momento los jugadores mexicanos. Tal vez ahora es más común, ¿no? Le gustaba la fama, estaba ligado con diferentes estrellas de ese momento. El Alacrán Jiménez daría mucho de qué hablar en la actualidad, ¿no? Ese rockstar lo sería seguramente como figura de mucha dimensión a través de las redes. Yo creo que dado su físico y su capacidad, sin duda alguna podría jugar en Europa. No sé, con lo exigente que es el fútbol de hoy en cuanto a la disciplina, si llevando un tanto como Pete Best, que es quizás el peor o mejor ejemplo de una vida disipada combinada con ser crack en la cancha, no es Pete Best, ¿cómo se llamaba Best? George Best, que jugaba con Michael Robinson, si mal no recuerdo, en el Liverpool de los 70s, y que dijo que por un tiempo dejó el alcohol y las mujeres, pero que esos habían sido los peores 15 minutos de su vida. Sí. Entonces, saca tus conclusiones, ¿no? Sí. No sé si llevando ese tipo de vida podías sobrevivir y compaginar con el fútbol tan físico como es el del siglo XXI. Y bueno, ya ese es el punto de Alacrán Jiménez, porque a mí me parece que es uno de los jugadores de antaño que tiene muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Por todo lo que vivió y todo lo que hizo. Es que muchas personas se preguntan, no solo en el fútbol, sino en varias disciplinas, si tal capacidad profesional humana se nace con ella o se hace. Se nace o se hace. Y yo creo, un poco parecido a lo que Forrest Gump concluía al final de su película. Bueno, película de Robert Zemeckis, pero como protagonista Tom Hanks en Forrest Gump, que concluye ante la tumba de su desaparecida Jenny, que la madre decía que la vida era como una caja de chocolates y no sabías qué es lo que te iba a salir, o que si era todo predestinado. Y él llegaba a la conclusión de que tal vez eran ambas cosas entremezclándose. Y bueno, con más que cierta lógica, pues existen estas cosas. Entonces, por ejemplo, la genética de Alfredo del Alacrán Jiménez, pues ya venía de nacimiento. Claro. Es una locura tener la capacidad física, la altura. Pregúntele a expertos como Nicolás Martelotto que le pudieran hacer un examen ahorita a un muchacho con esa capacidad. Va a decir, oye, la capacidad que tiene de secreción, de lactato, de consumo de energía es increíble y no toma suplementos ni duerme 18 horas en una cámara bárica y qué sé yo, todas estas cosas. Lo traía de nacimiento. Si encima le pones el se hace, tienes un Cristiano Ronaldo. Sí.
Y bueno, así como estas historias del Alacrán, ¿qué fue lo que te sorprendió más cuando hiciste este recorrido para llegar a llegando a casa? Una cosa que nos dio muchísimo gusto y pues ya van varios años y mi querido amigo y socio, escritor Eduardo Sacheri dijo en su plática en TED, es la única persona que he visto que se interrumpe para preguntar si se puede llorar en una plática de TED ante el aplauso de la colectividad que lo estaba viendo. Esa es la película que estamos trabajando, es de un cuento original de él y nosotros estamos trabajando el guión para juntos hacer la película. Es difícil de explicar solamente con el sentimiento, pero voy a intentar incorporar fútbol y el sentimiento. Estando específicamente con Rodolfo. El Huesos Montoya es Rodolfo, su nombre de pila, ¿verdad? Yo no lo conozco porque siempre toda la vida ¿Dónde lo he están mis escuchado expertos como historiadores? el Huesos Montoya. Sí, yo también. Y es que había un Rodolfo Montoya que también jugó en la misma época, jugador delantero también de Cruz Azul. Luis, el Huesos Montoya. Y los dos son originarios de la Ciudad de México, que me perdone por esta blasfemia. Le dije a Rodolfo que era su competencia. Luis, el Huesos Montoya, en su tienda, nos dice qué fue lo que vivieron. Y ahí estaban varios exjugadores de Rayados, Juanito González, un gran contención, los hermanos Álvarez, Leo Álvarez, su ya afinado hermano, que en paz descanse, otro más, que son 3 hermanos Álvarez que jugaron. Sí, claro. Y Chango Ledesma también estaba. Te doy un ejemplo de lo que vivimos una noche que estábamos filmando y haciendo tomas y durante las conversaciones, escucharlos y ver lo que ellos sentían y lo que recordaban, pero nunca quedaron campeones. Y la manera, hubo algo que dijo ahí el Huesos Montoya, hubo algo que tú entendías que él le agradecía a la vida, a los jefes que había tenido, al equipo en el que había estado, a la afición que lo había encumbrado como un gran jugador, por todo lo que vivieron, aunque no hayan logrado eso. Fue un momento muy fuerte, para mí fue muy fuerte. Yo me tuve que sordear, se vale llorar, si yo me tuve que esconder. Como valiente director, me sordeé y me fui por detrás como que a buscar no sé ni qué fui a buscar, me la inventé, para que no se dieran cuenta de que lo que había dicho a mí en lo personal me llegó muy fuerte. Me recordó lo que te digo. Gente como mi hermano que en los 70s, pues decían, ¿por qué tengo un equipo tan grande en calidad y no puedo ni siquiera llegar a la final? Entonces creo que esas frustraciones se convirtieron en logro porque ahí fue donde se formó la afición de Rayados. Y porque todavía hubo un momento de gloria que tuvo el equipo que no lo pudo llevar a dar la vuelta olímpica, ¿no? Porque era el equipo que mejor jugaba en México en ese momento, ¿no? Sí, mira, el América era el siglo XX. No sé cuántas estrellas dicen que tienen o no tienen, pero sí. O sea, no son todas, por decirlo menos, ni correctas, ni legales, ni válidas, por decirlo menos. Y yo tengo amigos en la América, pero eso es verdad. Ahora se quejan mucho del arbitraje y del costarricense que le sacó 3 goles anulados. Sí, bueno, pero te vienes a quejar en el siglo XXI cuando dejaste todo un desastre en esa segunda mitad del siglo XX. Sumaste 6 o no sé cuántas estrellas donde tu mejor jugador solía ser el árbitro. Así, las cosas como fueron. Rayados empata global, torcían el reglamento y lo manejaban a su antojo y necesidad. Por ejemplo, tenían un jugador expulsado que ya no podía jugar la vuelta y tenía que cumplir un partido de castigo. Esto está documentado, ¿eh? Organizan un partido en Cuapa contra los electricistas y el sindicato, lo dan por válido para que juegue y ya cumplió, o sea, no juegue, cumple el partido de castigo. Chin, no jugó contra los electricistas el miércoles, pero ya cumplió el castigo y lo incorporan. Después empatan globalmente y dicen, pues tenemos que ir a un tercer partido en León. Todos los jugadores y los directivos de esa época te dicen, era un campo de batalla, pero no futbolístico, de lucha libre, 517 patadas. Hasta que tarde o temprano, pues, ¿cómo le haces contra eso? Parecido a lo que en la Libertadores le hicieron a los equipos mexicanos. Claro.
reglamentos donde la final se tiene que jugar sí o sí la vuelta en Sudamérica. Cuando Así, eso no decía el reglamento. torciéndolo y adaptándolo a sus conveniencias. Si México queda campeón, no puede ser el que representa a Conmebol, porque no pertenece a la conferencia o confederación. Entonces tú le vas mermando, quitando el aliciente. Te voy a cerrar en mi casa y de nada te sirve quedar campeón. Y además, los offsides de 37 metros de legalidad que de Cardoso con Cruz Azul, plausiblemente el mejor equipo en la historia de Libertadores, de los varios buenos que ha tenido México, hasta que Boca Juniors dice, por aquí no vas a pasar. Sí. Y no sé si fue Boca, si fue Grondona, si fue el árbitro, todos los anteriores, o River tapizando de amarillas a 3 defensas en 5 minutos. Ya te condicionaron el partido. Tigres, observe ese partido. Sí, claro. Entonces, hay muchas cuestiones en los arbitrajes. A nivel local, a Rayados le pasó. Castillejos dicen, llegando a casa, no lo dejaron. Ese es un logro muy importante y tal vez no vas a dormir bien porque te lo tenga que decir, pero hay una cosa que se llama objetividad. Y es decir las cosas como son. Claro. Y sabes que tu rival, tú lo puedes odiar si quieres, pero tiene virtudes. Tigres logra vencer el centralismo. Ese es el más grande logro de Carlos Milok y sus secuaces en esa década. Rompen con el centralismo. Le ganan una final al Atlante. Le ganan otra de Copa al América. ¡Wow! Y Rayados ya lo hizo. Cortesía de Funes Mori, cortesía de Chupete, ganándole finales al América, ganándole finales a Cruz Azul. Entonces, ahí está. Pero hay que entender que también tu rival tiene virtudes. Claro. ¿O no? No, claro, por supuesto. Y dentro de todo esto, a ti te toca también conocer y hacer la historia, ¿no? Digo, porque tú también, aunque no eres el protagonista, la terminas escribiendo. Muchas veces nosotros llevábamos una idea y te contestaban algo diferente. Y pues no le ibas a decir a Corvo, caray, me gustaría que digas lo que yo quiero o lo que yo pienso. No, o lo que yo creía. O lo que yo esperaba o creía. Porque tú eras niño cuando lo veías jugar. Claro, entonces... Y tú tenías una idea de lo que era la historia, ¿no? Sí. Y esa a veces sorprendente respuesta de cosas que no le gustaban o que sí, o ideas en las que creía o no, o cosas por el estilo, se tenían que quedar. Había que incorporarlas a la historia y dejarlo ser. ¿Y te cambió el rumbo a algo que te dijeran? No. Quizás un poco las frustraciones del 9-3. Quizás ese es un momento difícil de totalizar, en aclararlo y dilucidarlo perfectamente. Pero pues han pasado 30 años. ¿Cuántos años tenías tú en el 93? No, pues ¿qué pasó? Estamos en el cine, no se vale decir la edad. No, porque veo que... No, es que claro que nosotros teníamos la expectativa de que Rayados iba a ganar, pero es que tenía que ganar. Tenías un jugador que trajiste directo de Italia y de la selección de Brasil. Ese muchacho, se podrán reír en las redes, pero a sus 60 creo que tiene, Careca. No, bueno. Se puso a jugar futsal con chavitos de 18 o 20 y quería dar competencia. O sea, era un megatleta con una gran ventaja sobre los rivales. Era uno más, pero uno muy importante. No se logró, creo yo, por no haber capitalizado a tu equipo. Dejar fuera 5 jugadores de esa magnitud. Creo que era Guamerú también, Misael. La Bomba también, ¿no? Jugó Carpizo esa final, ¿no? No, esa es la de Copa y la gana Rayados. La Bomba sí juega. Sí, es cierto, la Bomba juega en la vuelta en el TEC, y el que venía haciendo las cosas bien esta temporada creo que era Tirso, ¿no? Sí, pero bueno, no hubo sufrimiento en tu portero. Lo que hubo fue una falta de capitalización en la ida y ni se diga en la vuelta. A ver, Fernando, ¿qué pasó en la ida en esa final? Porque todos nos acordamos de la vuelta. ¿Y en la ida qué pasó? O sea, yo lo he platicado muchas veces con mi papá de lo que pasó en el TEC. Pero en la ida, ¿qué fue lo que pasó? La expulsión a Félix Fernández es en la ida. Muy bien. Cuando Careca se va y lo tumba. Entonces ahí te quita el 1-0 y se va a roja. No capitalizaste con un hombre menos el portero. Y después, si mal no recuerdo, no sé qué torcida del reglamento,
y reaparece Félix Fernández acá. También jugó contra Electricistas, una cosa de esas. La verdad, y no sé exactamente qué hicieron, pero jugó. Si no me equivoco, vuelve. No estoy acusando a Félix de algo. Sí, de hecho, es un muy buen periodista deportivo. Simplemente digo, jugó y era un muy buen portero, ya todos lo sabemos. Pero creo que el pecado, si hay tal, era de un Rayados que no supo capitalizar. Tienes un penal y un muy buen jugador, Verdirame, lo falla. Híjole, y ahí, a ver, para mí el mejor equipo, sobre todo considerando el modelo de David Goliat, en la historia de todos los mundiales, de todas las copas del mundo, es el de Italia en 1982. Uh-huh. Es un equipo que era no underdog, lo que sigue de ser el rival débil. Un jugador que venía de haber estado 2 años suspendido, de milagro no estuvo en la cárcel. Y a 2 meses de ser rehabilitado, el director técnico Bersot le dice, tú vas y de delantero titular. 4 partidos sin meter un solo gol. Y su técnico le iba y le sobaba a la espalda y le daba palmadas y le decía, bien, muy bien. Cuando él nos lo narra en la serie que hicimos, él se quiebra. Pues ¿cómo no se va a quebrar acordándose que 4 partidos seguidos, centro delantero, ni un solo gol? Ya te vas del Mundial. Esa Italia sobrevive con 3 miserables, vamos a ponerlo así, empates. Nada más que en el 5º partido, Paolo Rossi anota 1, anota 2, anota 3 y elimina al Brasil de Falcao y el doctor Sócrates, Zico, una locura. Y de ahí para adelante, cortesía del mejor guardaespaldas en la historia de un mundial, que era Claudio Gentile, por ahí se puede enojar mi amigo el Checho Batista, que era un gran guardaespaldas en la contención de Argentina, Carlos Muñoz y España en la de México. El contención es valiosísimo. Ese underdog supo capitalizar con lo que tenía. El ejemplo que me estás preguntando, Rayados del 9-3, no supo capitalizar con lo que tenía. Eso fue para mí el error de ese tiempo. En cambio, mueve el reloj, vente al 2019. Yo no sé si la memoria colectiva lo va a abrazar cual DVD. Y yo no sé si era Don Perfecto o no, pero déjame decirte que Dorlan Pavón es un jugador que aportó una calidad y valor de goles de gran y enorme trascendencia. Eliminar al Santos fue en gran medida, fue el equipo, sí, pero ese lineazo al ángulo que le mete a Jonathan Orozco, ese globo al final del partido para convertir en un 5-2, es una estamina, es una semifinal. ¿Es cuartos o es semifinal Santos? No, es cuartos de final. Es Santos cuartos. era el líder general, había hecho un super torneo de la mano de Almada. Que era súper favorito Santos, claro, era una máquina Monterrey ofensiva. lo aplastó en una noche. Claro. Y esa noche, cuando que medio te sacan un susto porque meten un gol medio tempranero allá en Santos, pero el resto es historia. Supieron capitalizar con lo que en ese momento tenían. Después con Necaxa también sabe capitalizar Pizarro, ¿recuerdas? En la semifinal, en Aguascalientes, antes de que se vayan a Qatar. Y antes de Aguascalientes, el holandés. Acá en el Gigante, sí. Que no tuvo la explosión que después ha podido tener de regreso a Holanda y hasta la selección llegó al pasado mundial. Pero mete el gol inesperado entre 2 o 3 defensores en un espacio muy cerrado que a la postre te va a llevar a la final. Ese gol y lo que hacen en Aguascalientes. Entonces el equipo se iba capitalizando con lo que tenía. Y aquí quiero puntualizar algo. O valoras lo que tuviste, o yo te lo voy a decir con todo respeto, pero con toda realidad, o no te valoras a ti mismo, ni a tu equipo. Y hay más de un aficionado que no valora a Vincent Janssen, que no valora a Pizarro. Sí. Pudo haber hecho más y se decía que era a su propia manera. Tú le ganaste una final de CONCACAF, la única que has jugado contra Tigres. Y esa final la ganaste porque mete un penal Nicolás Sánchez. Nico Sánchez mete un penal que te lleva a Qatar. Cortesía también del paradón que Barovero le hace a Guiñac. Claro. ¿Cómo el penal fue
creado en un laboratorio o fue comprado. Los directivos del América de los 70s te lo regalaron o un jugador entró y tuvo la genialidad de mover el balón en un pañuelo, desquiciar a un lateral, forzarlo a meter la pierna, volar por los aires con validez y ser penal. Pero no se escucha que valoran a Pizarro. Esa aportación te abre la puerta para que Nico venga, anote el gol y te vayas a Qatar. Y sin embargo estamos todos en la crucifixión del cordero de turno. Sí. Pizarro, a ver a quién voy a poder linchar. Y si es nacional, quizás hasta más. Y eso la verdad yo no comparto. Hay que valorar lo que tienes. No significa aplaudir por aplaudir. Pero Jansen te anota goles clave. Jansen mete un empuje en recambio en el Azteca, cuando está todo pintado de amarillo el partido. Claro. Nos meten 4 goles en el primer tiempo. Bendito sea Dios y el VAR. Nos da la posibilidad de que 2 de esos goles sean anulados. Otra parada de Barovero con la yema de los dedos a Viñas, el uruguayo, hace que la bola se desvíe y pegue en el palo. Te pudieron haber crucificado 4-5-0 ese primer tiempo. Ese partido, tú que ya viste la historia desde otra perspectiva, ese es un milagro para el Monterrey, ¿no? Hombre. Y pregúntaselo a los muchachos. Por eso Rayados 75 es un documental donde el punto más álgido es exactamente, hasta con música de Mozart, el funeral que se venía con color amarillo en la vuelta. Ve lo que dice Gallardo y cómo, ve lo que dicen los muchachos. Creo que a veces te casas mucho o más con los errores y lo que un jugador hizo mal que con lo mucho que pudo aportar. Gallardo es otro ejemplo. Gallardo le aportó mucho a Rayados. ¿No fue perfecto? No. ¿Tuvo fallas? Sí. Todos los jugadores tienen. Pelé. Maradona. Pero ¿con qué te casas? Y me parece que Rayados tiene la oportunidad de casarse con la virtud o con la crítica por criticar. Parece que esa es una estampa que ha tenido la gente en los últimos años, ¿no? Porque yo te voy a decir, yo te la voy a voltear, ¿no? O sea, a mí no me tocó ver al Monterrey de los 70s, que no ganó nada, pero que jugaba muy bien y que los aficionados en ese momento tenían mucho respeto por muchos jugadores. Tan es así que media ciudad se llamaba Milton Carlos. Uh-huh. A lo mejor si fuera al revés y Milton Carlos estuviera en la actualidad y no hubiera ganado nada, a lo mejor todos los Milton Carlos, los miles y miles de Milton Carlos que hay en Monterrey, a lo mejor no existieran. Hay momentos y hay cambios. Yo no lo logré. O sea, quiero ser muy puntual. Una de las cosas que a mí me hubiera gustado en un momento dado, no fui llamado a eso. Como productor, director de cine, no era ese mi llamado al narrar y contar esa historia específica y puntualmente la de llegando a casa. Digo no lo logré porque me hubiera gustado que de alguna manera natural hubiera podido incorporar la identidad de un club. Claro. Generar ese concepto. Como pues la identidad cristiana está en 10 mandamientos. La identidad cristiana pues está en Cristo, que vino y que dio su vida y tal. Tú identificas a una persona por una religión, por qué característica o serie de. Y a un equipo de fútbol como el Cruz Azul, que lo está haciendo una vez, lo alcanza su memoria, está bien, cortesía de un director técnico argentino que lo está haciendo muy bien, pero Cruz Azul no es nuevo, que tenga una alta calidad y que sea un revulsivo en la cancha. El Cruz Azul de los 70s es plausiblemente uno de los 5 mejores clubes en la historia del fútbol mexicano. El Necaxa de los 90s. El Rayados de Arellano, Herbiti y Guillefranco sí puede andar ahí, y sin lugar a dudas el de Aldo y Chupete y compañía. Pero también el de los 70s, ¿no? No se ha generado bien a bien cuál es la identidad del Club de Fútbol Monterrey. Están los colores, están las rayas verticales predominantemente para decir Rayados. Ciertos valores, está bien. Un himno muy representativo que dice que sepan que salimos a ganar. Y el coraje de una afición colectiva cuando no sales a ganar. Ha pasado varias veces. Y da mucha frustración y coraje cuando no sales a ganar, independientemente de la estrategia. Uh-huh. Me parece que un club del nivel en el que se ha convertido Rayados podría obtener de alguna manera las características que definen su identidad. Ya poderlas obtener, sí, son estas 2, son estas 3, 4, las que sean.
son estas las que estos 75, ya casi 80 años me definen como tal. Están. No porque las hayamos retratado en los documentales, ahí están y también están en la vida real, en ciertas estadísticas, en las personalidades de jugadores que han venido. Yo no creo en la casualidad. Tienes un muchacho en 1986 con el número 10 y otro en 2003. Y el par de locos se ponen a decir que ellos creen en Cristo y que ellos son cristianos. Y dices, oye, pues es fútbol. Pues sí, pero esa es su fe. Y los dos se convierten en líderes naturales de un equipo que gana la primera y segunda estrella en la historia del club. Si tú quieres creer en la casualidad, suerte y la lotería y el pachuco y el borracho. Yo no. Yo creo que hubo algo muy especial en tener gente de fe. Independientemente de la doctrina o credo, pero gente de fe como Urdiales, como muchos de los muchachos que decían, ahí viene este que parece sacerdote, pero querían incorporar el creer que las cosas son posibles más allá a veces de tus posibles límites. Creo que Rayados ha trascendido eso. Aldo de Nigris no llegó como una megaestrella. No, claro que no. Que te lo recuerde él. Lo abuchaban cuando llegó al equipo. Sí, él venía de un muy mal semestre con el Necaxa, ¿no? Y después con Veracruz. Y se convirtió, junto con Funes Mori, en lo que se suele denominar poste, en el poste más colosal que ha tenido Rayados. Los dos eran un imán para el balón. Su manera de amagarlo, matarlo, acomodar, su control orientado y demás. ¿Viste el recibimiento que le dieron a Funes Mori ahora que vino? Sí. ¿Y qué te pareció? Bien, porque predominante fueron aplausos. Sí, claro. Y me hubiera gustado aún más. Pero sí, por supuesto que me gustó. Es el máximo goleador en la historia del equipo y a veces, como tú lo dices, ¿no? A veces no se valora en sí lo que dan porque a lo mejor se dejan llevar por otra cosa, ¿no? Es una mala costumbre. Y todo se va transmitiendo, a veces de generación en generación, hasta hacerse una degeneración. No es posible y no es plausible. A menos que haya ya hecho una atrocidad intencionalmente, meter autogol, vender un partido, poner una bomba, bueno, qué sé yo, así, abuchealo y sácalo del equipo. Pero porque falla. Un jugador que vino, hizo su máximo esfuerzo, tuvo disciplina, no falló los entrenamientos. Ser abuchados constantemente, porque no es uno, han sido decenas de jugadores abuchados. Eso está mal. Como podrás ver, no estoy buscando un concurso de popularidad para que voten por mí contra Kamala Harris y Donald Trump. Pero a ver, es la historia del Monterrey reciente parece que se convierte en eso, ¿no? O sea, en jugadores que han hecho y que de repente no es que se vayan por la puerta de atrás, sino que la gente como si no quisiera recordarlos, ¿no? Como si fuera un error en el club haber tenido jugadores que dejaron algo. Hay las mejores psicólogas y psicólogos del mundo te dicen que cuando una persona o una colectividad reciben algo, ya sea por el entorno familiar, social, industrial, gubernamental, ese algo, consciente o subconscientemente, ellos se sienten acreedores a ese algo, dueños de ese algo. El niño que su papá le dice que cuando sopla es perfume, pues va a crecer y a los 17 años quiere que le digan que si rompe una mesa es un gran arquitecto. Sí. Y las cosas en la vida real, obviamente, no son así. No es cierto de que si tú repites una mentira 1000 veces se convierte en verdad. Engañas a alguien, sí, pero nunca fue verdad. Ni una, ni 999, ni 1000 veces. Ya sabemos quién lo dijo, Goebbels, aquel generador de campañas para el hitlerismo y bla, bla, y los nazis. Entender la historia de Rayados es entender que es un equipo que sufre mucho el siglo XX. Una tragedia en su primer equipo, una desaparición durante varios años, un doctor que se dejó media vida y su economía ahí, el doctor Canseco, junto a gente que vendía incluso vacas, el papá de Jorge Urdiales, si mal no recuerdo, don Polo Urdiales, para poder comprar jugadores y así sucesivamente, para tratar de lograr, para tratar de crecer, para volver. Cuando vuelven al fútbol mexicano los mandan a segunda, volver a primera, quedar campeones en el 60 y listo. Ya no regreso atrás. Pero es una historia con más penas que gloria, porque pues tu única gran gloria, desde el punto de vista de trofeos, es el campeonato del 86. Ya dijimos que se pierde la final del Atlante del 93, son las dos únicas que se juegan. Hay algunas de Copa, como la del 91, con un Memo Vázquez y Martelotto que meten 2 goles cada quien y muy bien, ¿no? Pero había equipos de gran empaque que no tuvieron grandes logros y había un público en general
con una gran humildad y un agradecimiento. Bajo el liderazgo del Grupo FEMSA, la primer característica que quiere incorporar Pepe González Ornelas es: tenemos una gran afición, tenemos una gran marca, un gran equipo, vamos a usar todos estos recursos, hay que sumarle títulos. No soy yo quien lo dice, son los hechos. La gran transformación en esos últimos 25 años proviene de un liderazgo, sí, en parte empresarial, pero sobre todo humano, con esas personas que fueron también Luis Miguel Salvador, Jorge Urdiales, los directores técnicos, entre los cuales destacaría sin duda alguna en su momento a Pasarela, un momento más largo Vucetich, y transforman al equipo. Esa transformación tomó años. Y todo el mundo se acuerda de que Guille Franco anota y la cabeza sangrando y el pie de Dios. Pero no te acuerdas que perdiste 2 finales. ¿Te acuerdas que ganaste la de junio del 2003? Y no perdiste la de diciembre de 2004 y diciembre de 2005, respectivamente, contra Pumas de Hugo Sánchez y Toluca. Que el Tolo Gallego. Te expulsan muy tempranamente, sí. Pero esa transformación, ese es el megalogro de la directriz encarnada por José González Ornelas. La transformación de Rayados en un equipo protagonista, siempre entre los primeros, siempre buscando jugar finales y jugándolas con frecuencia y, por supuesto, ocasionalmente ganándolas. Claro, que también José González Ornelas es otro de los personajes que curiosamente, después de lo que hizo, digo, porque a él le tocó la etapa de los campeonatos, de tener el mejor campo de entrenamiento que tiene algún club en México, de cualquier disciplina, el tener un nuevo estadio, que el Estadio Rayados es impresionante, y que también, aunque la historia le pueda poner las estrellas mediáticamente, un personaje que siempre fue señalado. Me parece que él vivió más o menos 3 etapas. La primera fue la del perfil bajo. No se metía mucho. La segunda, en parte por necesidad, al haber salido Luis Miguel Salvador, Jorge Urdiales, ser un poco más proactivo en estar presente. Más visible, ¿no? Más visible. En todas tuvo un destaque importante, en todas tuvo una aportación importante. Y luego, pues, rumbo a la despedida, lograr ese campeonato con una presidencia deportiva de Duilio Davino, me parece que es un gran logro, porque también logran ese mismo año. El 2019 es un año excepcional. Quedas campeón contra Tigres en Conca y le ganas al América en el Azteca. América en el Azteca ha perdido 2 finales. De hecho, es la única final que el América ha perdido en toda su historia, habiendo ido ganando en el Azteca. Iba ganando global y la pierde. Única. Sí. No es poca cosa. Claro que no. Cuando Bangioni va y toca ese balón como si estuviera jugando con su bebé en la casa, dices, yo corro más que Bangioni. Grandes logros, pero hay heridas, y sobre todo en tu casa nueva. Sí, claro que vamos a apuntalar hacia el pachucazo del minuto 92-43 por la forma. Fue horrible. Dices tú, ¿hay una forma bella de perder? No, pero hay unas peores, y esa fue una de las peores. Y por supuesto, perder contra tu máximo rival una final en casa también es doloroso, porque lo es. Pero no es culpa todo de todos los que están allá, ni todo de tu director general o de tu directivo. Yo creo que a veces, no he estado en todos los equipos del mundo, ni he estado con todas las aficiones del mundo, pero me parece que la autorrevisión, al menos en ocasiones, es importante. ¿Qué he dejado de hacer? Mira que yo como aficionado a veces he dejado de hacer cosas. No sé si de animar, me he dejado llevar por el coraje, porque como dijo otro querido amigo, una vez fue al estadio y le llamaron la atención en una final porque estaba gritando mucho. Y entonces dijo, pues es una final, ni modo que no grite. A eso vine. Él estaba un tanto esquiciado con todo lo que gritaba y tal, ¿no? Pero también vas a eso, a desahogarte. Nada más que si hubiera un poco de autorrevisión, tal vez te darías cuenta de que tal vez a veces te has equivocado y tu tendencia a querer señalar todo lo malo debería de ser más débil que la de encarar lo bueno, valorar lo bueno y hacer más a tu equipo y a tus jugadores. Pues bueno, esa es una tarea de todos, ¿no? Porque al final de cuentas es un club de fútbol. Lo hacen todos los jugadores, la historia y la afición. Sí,
Sí, pero imagínate yo diciéndole a mi actriz, qué bárbaro, no sirves para nada. Pues eso no va a pasar, no ha pasado nunca y nunca va a pasar. Claro que le vas a llamar la atención, tenemos que hacer esto así, ya sea, de esta manera, y vas trabajando con ellos. Pero tú le estás diciendo a una persona, tú tienes grandes virtudes y por eso estás aquí, vamos a sacar esto adelante. No como lo que dicen que hizo el colombiano con la selección mexicana previo a salir a jugar contra Brasil. Él dice en una entrevista, él dice que increpó a los jugadores, se sienten listos para jugar contra Brasil y ganarle, y él dice que hubo un gran silencio. Así que yo tengo una pregunta. ¿Y él? Imagínate yo preguntándole a mi cast, ¿se sienten listos para que juntos vayamos a ganar el Oscar? Yo les tengo que preguntar eso. Yo tengo que aclararles que estamos todos listos para ir a ganar eso y más. Y yo tengo que convencerlos, si es que hubiera la necesidad, de que valemos eso y mucho más. Y no ser un cobarde que pregunta a ver qué me dicen para luego señalar. Ellos no dijeron nada. Eso, pues, ya sabes la palabra, lo que puede significar. Pero muchas gracias por estar con nosotros, por platicar. Ojalá, creo que hay muchos temas que podríamos abordar contigo. Era importante que en esta plática, bueno, nos contaras esta experiencia que tuviste cercana al Club de Fútbol Monterrey, o más bien una manera muy ligada al club que tuviste para contar estas historias, que seguramente la afición te lo va a agradecer a lo largo de la historia, ¿no? Te lo agradecen desde ahora por recuperar cosas de la historia que a lo mejor estaban perdidas o que no terminaban de ser el match, y que, bueno, pues ahora está todo documentado y seguramente lo podrán ver los hijos de los aficionados que eran jóvenes cuando vieron la película en la televisión o en el cine. Pues dile por favor a la afición que a ver si me pueden ayudar a lograr definir la identidad de Rayados. Eso me parece que nos falta esa definición. Hay las características. Falta... Es como si vieras a una mujer que es hermosa y dices, bueno, sí, pero ese femme fatal. Ella es la mujer del lunar, Cindy Crawford. Ella es la de la mirada. O sea, creo que le falta definirse. Yo soy ese club que hace tal, tal y tal. Pues ojalá y pronto podamos encontrarlo entre todos, ¿no? Ojalá. Muchas gracias. A ustedes. Fernando Calife en Zona Raya.